Nuevamente en Amir Valle, a título personal, traemos a una escritora, en este caso una escritora cubana, una amiga de muchos años, alguien al que me unen, además de los lazos profesionales, un cariño de, no voy a decir los años porque nos descartamos y entonces no debe ser, pero me complace presentar a una de las grandes poetas y, en mi opinión, una de las grandes narradoras de la literatura cubana de mi generación y de modo general de las letras cubanas actuales, Odette Alonso Yodó. Odette Alonso Yodó nació en Santiago de Cuba en 1964. Es poeta, narradora, ensayista y promotora literaria. Obtuvo su licenciatura en Filología por la Universidad de Oriente. Su obra ha sido incluida en varias antologías, revistas y publicaciones culturales de Cuba, México, Estados Unidos y Canadá. Desde 1992 reside en México. Autora de casi 20 libros de poesía, entre los que destacan Insomnios en la Noche del Espejo, que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén 1999, El levísimo ruido de sus pasos, editado en Barcelona en 2006, y, más recientemente, Últimos días de un país, ha publicado además dos excelentes libros de cuentos, Con la boca abierta, de 2006, y Hotel Pánico, de 2013. También ha escrito una novela, Espejo de tres cuerpos, editada en 2009, considerada por la crítica la mejor novela de tema lésbico en la historia de las letras cubanas. Miembro de la Unión de Mujeres Escritoras de las Antillas y de la Red de Escritoras Latinoamericanas, Odette actualmente es editora de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, Odette. Muchas gracias, Amir. Qué alegría estar aquí y verte así todo renovado en las nuevas tecnologías. Bueno, excepto las gafas, ¿no? Excepto esto que ya sabes que es la marca del tiempo, ¿no? Quiero comenzar, Odette, por lo que creo fue la puerta grande, nuestra puerta grande de entrada al reino este un poco enigmático y fascinante, ¿no? De las letras. Y fue nuestra Santiago de Cuba en los 80 y Así es. nuestro premio 13 de marzo. Recuerdo yo en cuento y tú en crónica. Ajá. Exactamente. A ver, ¿qué recuerdos, qué resonancias te traen ese tiempo? Pues ese siempre es una cosa muy curiosa porque justo esos premios, en el caso mío especialmente, fue lo que, como dices, abrió la puerta. Yo escribía desde antes, estaba en la universidad estudiando filología y ya en ese tiempo pues tenía cierto contacto con talleres literarios, pero siempre recuerdo el primer taller al que fui y yo llevaba un poemita de esos que escribe uno cuando es joven, más joven porque somos Más unos jóvenes. jovenzuelos. Y estaba Luis Carlos Suárez y una serie de compañeros de ahí de la facultad hicieron trizas el poema y yo dije, jamás vuelvo a Vuelvo una acá. cosa de estas. Y lo cumplí, nunca más volví a un taller literario hasta que vino el premio 13 de marzo y entonces me invitaron al taller de Aida Bar, que era donde estaban todos ustedes. Y yo siempre digo que ese fue un momento fundamental para mí en mi seguridad en mí misma para poder asumir el otro día me preguntaban, ¿cómo tú supiste que podías hacer pública, un poco pública tu vida y tu sentir? Y yo no tengo como muy claro ese momento emocional, pero sí tengo muy claro el momento en que sucedió, que fue cuando empecé a ir al taller literario de Aida Bar con ustedes. Y ahí me reconocí parte de una generación, parte de un Exacto. momento histórico, y luego vino todo aquello del perfil de Santiago, donde tú y yo éramos parte del consejo de redacción y éramos los jóvenes rebeldes que metíamos cosas que todavía Que todavía no, no se pues podía. todavía ahora no es posible que entre en la prensa cubana. Y ese también fue un momento muy bonito. Yo creo que desde ahí es que tú y yo nos decimos hermanito uno al otro porque realmente eso éramos Eso desde éramos. entonces. Sí, yo siempre que recuerdo esa época, recuerdo sobre todo el nivel de
hermandad que había entre todas aquellos jóvenes, porque, o sea, apenas sobrepasamos los más, digamos, los más adultos, para decirlo de algún modo, tendrían 21, 22, 23 años a lo sumo, ¿ya? Pero incluso había una hermandad bastante grande en un momento en el que Santiago se convirtió, por eso siempre yo recuerdo la época de los 80 muy linda, se convirtió como una especie de referencia nacional por la gran cantidad y calidad de jóvenes escritores que en ese momento estaban funcionando en la ciudad, ¿no? Y que de algún modo al final esa misma gente asaltaría a nivel nacional poco a poco, ¿no? Creo que al final tú y yo fuimos de los primeros privilegiados, también Torralba, que ganó un premio Caimán Barbudo por aquella época, o sea, así algunas personas. En una entrevista que yo te hice para aquel dossier que hicimos en la revista En Otro Lunes, ¿no? La revista hispanoamericana de cultura que yo dirijo, tú decías, me dijiste, tú me conoces y sabes que desde siempre he tenido una premisa de Cristina Rivera Garza, que era una de tus narradoras más admiradas entonces, y decía que Cristina había dicho, si no es para cuestionarlo todo, entonces ¿para qué escribir? Yo sé que en aquella época ese era tu credo, pero hoy ¿sigue siendo ese el credo de Odette? Lo sigue siendo, porque si no es, aquí se dice para mover tapetes, si no es para mover tapetes, para cuestionar, para molestar. Porque cuando tú molestas es que la gente se dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Si tú haces una poesía muy complaciente o una literatura muy complaciente, pues no tiene mucho sentido. O sea, a lo mejor será bonito y está bien escrito, pero no queda tanto en la memoria y en el referente como cuando tú molestas. Exacto. Dices, y además a mí eso me divierte mucho cuando yo encuentro una idea que sé que va a molestar, digo, esa es. Esa es lo que tengo que seguir. Entonces sí sigue siendo, e incluso con la malicia de los años, ese detectar, esto va a molestar mucho, incluso en las redes sociales que ahora son ese punto en el que hay tanto debate y tanta controversia. Yo sé perfectamente el post o el tweet que va a provocar un caos. Y eso me encanta. Una vez yo te escuché hablar de que el poeta era una especie de voyeur de la vida cotidiana. ¿Sigue siendo para ti ese el credo? Sí. Hay un asunto de la observación que es la que hace, yo siempre digo que la poesía está en el ojo. En el ojo en primer lugar y en una educación en la percepción de lo que ves o sientes, ¿no? Yo nunca he querido dar talleres literarios porque el magisterio no me agrada demasiado, pero siempre digo, si yo diera un taller literario, lo primero que les enseñaría no es a hacer versos, es a observar y a detectar esa otra mirada, o sea, ver desde esa otra mirada lo que parece cotidiano o lo que no nos llama la atención en un primer sentido, que a lo mejor estás viendo un todo donde hay un detalle que es el detalle que hay que observar. Y yo creo que sí, que para mí es fundamental ese otro observar. Y como tengo esa dualidad de que puedo desdoblarme en ser la que escribe y la que edita, la que corrige, la que critica, también eso también es una habilidad que se desarrolla y sé muy bien cuando una serie de versos están muy bonitos, pero no contrarían, no observan ese punto que es el que no se observa por lo general o no de esa manera, y ese es como un descubrimiento, ¿no? Como ir quitando las capas hasta hallar el punto que sabes que es el que debe tocarse y el que va a provocar en el lector, porque finalmente uno puede escribir lo que quiera, pero cuando eso lo leen los otros, eso es los otros, las otras y las otras, eso es lo que causa, para eso escribe uno, pues, para que los otros lean
no por una cuestión de egolatría, que también, pues, Que por ahí también. llega un poquito, pero es una cuestión de que atiende lo que te estoy diciendo, escucha esto y tal vez tú lo estás viendo de otra manera, que es la que a ti te conviene ver o la que a ti te interesa Te o la que a ti interesa. te va a ayudar, pues. Yo Es recuerdo como ahora, un servicio social la literatura. así mismo. Eso que tú dices me recuerda mucho a un consejo que nos dio a mí, a Garrido, a Marcos y a Torralbas, el viejo Soler, José Soler Puig, que nos dijo, muchachos, ustedes tienen que saber ante todo que cualquiera puede sentarse y escribir. Poner palabras sobre una hoja puede cualquiera, pero lo que hay que saber es qué cosa hay en esa realidad que debe ser contado. O sea, Exacto. me imagino que anda mucho por ahí. Sí, mucho. Odette, otra recurrencia, yo digamos que en tu vida han sido los saltos, para decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, tú saltaste de nuestra caliente y provinciana Santiago de Cuba y fuiste a parar a La Habana. Y de pronto, un poquito después, diste otro salto todavía un poco más grande y fuiste a caer a otra capital, Ciudad de México. La pregunta es, ¿han influido esos saltos en que hasta donde yo sé han sido bastante bruscos, ¿no? O sea, porque te conozco, sé que puedo decir que han sido bastante bruscos en todos los casos. Han influido esos saltos en tu obra? Es decir, ¿tú has comprobado que ha habido algún cambio en tu obra en esos momentos? Sí, claro. No, o sea, el salto a México ni siquiera fue aquí a la capital, sino que vine a Bacalar, a Quintana Roo, y de ahí el otro gran salto hasta acá, a la Ciudad de México. Y además son saltos que yo los veo ahora desde la distancia y digo, qué valentía o qué inconsciencia Ok, conciencia. de esta persona que agarró su mochila y se fue de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta finalmente caer aquí donde he estado bastante estable, digamos. Pero me parece que como forma parte un poco de mi personalidad, ese arrebato de pronto tomar una, no sé ni siquiera decir de tomar una decisión, sino que suceden cosas, vas a dar, como dijiste justamente, fui a dar otro lado y tal vez ahí en ese otro lado es que tomo la decisión de quedarme en él, En ¿no? ese lugar. Y sí ha influido mucho en la literatura y ha influido tanto que, por ejemplo, la narrativa surgió cuando yo me vine para acá. Yo nunca escribí narrativa en Cuba, yo era la poeta y escribía poesía. Y cuando llegué aquí, sobre todo a la Ciudad de México, que hubo un momento como de mucho silencio de escritura, que me parece muy lógico porque estaba viviendo una vida muy alocada, porque además yo vine para acá sin conocer a nadie, aquí fue que fui, bueno, vine con Agustín y llegamos a Bacalar y conocíamos a Ramón Iván ahí, que nos guió un poco, pero luego pues yo vine para la Ciudad de México completamente sola, a conocer gente aquí y esa gente presentarme otras y ir haciendo todo el tejido este de relaciones desde, pues ahora sí que desde cero. Y en ese momento yo sentí que la poesía, que tiene su naturaleza y tiene sus características y sus requerimientos, no era suficiente Ya. para contar lo que yo necesitaba decir de una vida que había dejado atrás y otra vida que estaba descubriendo. Y había poesía de por medio, pero la poesía no daba para reflejar todo el amplio panorama en el que yo estaba insertada. Y además en lo que yo quería decir, porque yo quería contar todo lo que había pasado en Cuba, cómo era Cuba. La escritura tiene mucho de eso, como de decir, a ver, eso que ustedes piensan no es No es. Exacto. Ese es otro. Mira, acá tienen unos cuentitos que les van a abrir los ojos. Y entonces ese momento fue en el que irrumpió la narrativa. Y los cuentos, tan es así, tú lo sabes porque los has leído, tanto los cuentos como la novela, tienen esa característica que vincula las dos realidades. Hay muchos cuentos, o sea, digamos que la mitad de los cuentos están ambientados y tienen
situaciones, problemas, personajes cubanos y mexicanos. Entonces hay esa dualidad. Habla muy bien de cómo influyeron estos saltos, estos cambios de lugar, estos cambios de perspectiva, de realidad, porque siempre digo, pareciera a los ojos ajenos que yo me voy a México y pues que tendría que aprender, ¿no? Si hablamos el mismo idioma. El mismo idioma, sí. No. Pero es otra cosa completamente. En primera tienes que aprender a hablar porque no es lo mismo, exacto. Y de ahí tienes que aprender a comer, tienes que aprender a relacionarte. Todas esas cosas son como volver a nacer. Volver a nacer, exactamente. O meterte a otro programa nuevo de relación con ese entorno. En ese caso, yo sí recuerdo, por ejemplo, que el salto, para seguir usando el término de Santiago a La Habana, fue en tu caso un salto consciente, es decir, tú querías hacer eso. Pero el salto a México fue, digamos que, accidental. De pronto tú descubres que querías vivir en México cuando tuviste ese viaje, ¿no? Cuenta cómo fue. Sí, así fue. Era el periodo especial, ya sabes, el hambre y las necesidades que estábamos pasando. Yo vivía en un cuartito rentado en Centro Habana, y de pronto conocimos a un poeta mexicano, Agustín y yo, y a otros artistas de Quintana Roo que fueron a Cuba a hacer una exposición de la cultura quintanarroense en La Habana, que habían quedado a hacerla con no sé qué organismo, y cuando llegaron resultó que el organismo no los respaldó, y eran los tiempos de la Casa del Joven Creador. Nosotros teníamos ese espacio, y creo que llegaron a través de Omar Mederos o de alguna otra persona, y esa exposición de la cultura de Quintana Roo se hizo en la Casa del Joven Creador de la Avenida del Puerto, y Ramón Iván Suárez Camal era el poeta que venía como parte de esa delegación. Y pues nos hicimos conocidos, compartimos cosas, incluso aquellas aventuras que ya sabes en Cuba, de llevar a comer a tu invitado, que es un extranjero, a un restaurante y decirle, no hables. No hables. No vayas a abrirla. Y el pobre hombre así decía, pero ¿cómo no va a abrir la boca? Y además es un hombre muy, muy mexicano, con rasgos muy maya, y le decíamos, no vayas a hablar. Y el tipo estaba asustadísimo de qué era lo que pasaba. Bueno, la cuestión es que regresando él acá a México, tuvo la gentileza de invitarnos a Agustín y a mí, como agradecimiento a esa atención que les dimos en Cuba, a venir a trabajar con él un tiempo que van casi 30 años, en unos talleres literarios de jóvenes y niños que él tenía en Bacalar, tiene todavía de hecho, y había una casa internacional de la escritora ahí en Bacalar, que Bacalar es una laguna preciosa. Ahí llegamos Agustín y yo, pero siempre en ese momento, que ya sabes que todo el mundo quería irse de Cuba, como en todos los momentos, me decían, ¿tú te vas a quedar en México? Y yo decía, no, la verdad que no sé. ¿no? O sea, yo voy, a lo mejor me gusta, a lo mejor no lo sé. O sea, mi idea al venir acá no era quedarme. Quedarte, claro. Pues la vida como que se fue acomodando para que eso sucediera. Luego me quedé ilegal por unos años, porque era un momento en que los cubanos éramos nacionalidad restringida. Restringida, sí, lo recuerdo. 2 veces me dijeron, primero que tenía un mes para salir del país y después que tenía 15 días para salir. Ninguna de las 2 veces salía a ningún lado. Y pues así fue. O sea, yo siempre digo que la decisión de quedarme en México llegó después, tal vez más o menos en ese tiempo, en el que mis primas de Miami dijeron, te vamos a buscar a Texas, y todavía no había ley de los pies secos y los pies mojados, sí. Pasaba con coyote y toda la cosa. Y yo dije, no, yo me quedo aquí. Y después también otra amiga se iba a los Estados Unidos y me dijo, vente para acá, no sé qué. Le dije, no, porque si me voy a Estados Unidos no voy a poder, en la situación en que estaba, no voy a poder regresar a México, y yo pues me quiero quedar ahí. Y creo que ese fue el momento de la decisión de quedarme. De quedarte.
Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que seas avisado cuando salga un nuevo video. Muchas gracias y hasta la próxima.